Damos gracias a Dios en esta oportunidad tan maravillosa que podemos nuevamente entrar en una relación de comunión primeramente con Él y posteriormente con ustedes. Es un gran placer poder saludarles y poder unirnos ante el compartimiento de la palabra del Señor, las buenas nuevas de salvación, que no es más que el Evangelio. Y no podemos ocultar, hermanos, esto, puesto que durante un periodo de tiempo dejamos de platicar de la palabra del Señor con ustedes a través de este medio, porque nos vimos infectados por este virus tan tremendo. Pero quiero decirle que a pesar de todo esto, que es algo que no se lo deseamos a ninguno, hoy podemos cantar victoria, pero no la nuestra, sino la victoria del Señor que nos ha sacado. Y gracias a Dios podemos proseguir ahora compartiendo con ustedes las experiencias, no solamente la palabra, sino las experiencias que se van acumulando durante todo este trayecto de tiempo que hemos servido al Señor, hemos sido objeto de secuestros, hemos sido objeto de robos ante criminales con armas de fuego, hemos sido objeto de accidentes, hemos sido objeto de quedarnos en medio de inundaciones y ahora pues sumamos esto, que hemos sido objeto de esta enfermedad que no es un juego, sino que mata a la gente. Pero este Dios poderoso y maravilloso, del cual pues no terminamos de dar gloria, nos sacó de todo esto para que podamos nuevamente estar con usted. Y es una alegría y es una felicidad porque el Señor nos está dando un tiempo más. ¿Para qué? Para celebrar, para hacer lo que hace el mundo. No, yo creo que nos da un tiempo más para trabajar en su obra. Que el Señor le bendiga en esta noche. Queremos compartir con usted la palabra, pero antes queremos orar y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento y en esta oportunidad porque Señor, nos has sostenido, nos has dado la vida como tú sueles hacerlo, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, Padre del cielo, enviamos tu palabra para todo aquel que está necesitado, para esa serie de amigos que ya habíamos hecho a través de este canal, Señor, aquellos hermanos que nos fortalecían con sus respuestas acerca de los mensajes, pues también les saludamos y para nosotros es un honor y es una honra poder hablar del Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta noche y juntamente con este pueblo que nos ve, que nos escucha, decimos amén. En esta oportunidad queremos hablar y enfocarnos en la segunda carta a los Corintios en el capítulo número 1, porque recordemos que la iglesia de Corinto fue una iglesia que nació, fue una iglesia que tenía la gran bendición de conocer y de tener los dones del Señor Jesucristo, que le había dado a la iglesia experiencias maravillosas, pero los corintios no vivían de una manera adecuada al Señor. Estaban muy confundidos por los falsos maestros, por los judaizantes, por aquellos detractores del apóstol Pablo. Pero Pablo era un hombre que sabía en quién había creído. No le contaron un evangelio místico ni lleno de anécdotas, sino tuvo un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Y entonces en esta carta, ante la salutación a los corintios, Pablo le dice: queridos hermanos. Realmente es un saludo eh, muy precioso, porque en el Evangelio el Señor nos enseña a amarnos, nos enseña a agapearnos, nos enseña ese amor que no estamos esperando nada de otro, sino que con verlo, con saber que prosigue en el Evangelio, eso nos llena. Pablo estaba lleno del amor de Dios y por eso les dice: queridos hermanos. Y en esta carta les dice, pues les escribe Pablo
a quien Dios nombró mensajero de Jesucristo, muy humilde el apóstol Pablo. Ahora Pablo, recordemos que su nombre era Saulo, se conocía como Saulo de Tarso, un hombre tremendo, perseguidor de la iglesia, religioso hasta ya no más, y pues tenía él amistad y cierta intimidad con los teólogos, con los religiosos de aquel tiempo, y le dieron cartas y estas cartas era para perseguir a la iglesia de Cristo y a los cristianos y llevarlos a la cárcel y arrastrarlos, pero un día el Señor se le apareció camino hacia Damasco y le cambió por completo su vida. Y ahora Pablo escribe de una manera tan preciosa y tan maravillosa y dice, les escriben a ustedes, Pablo, a quien Dios nombró mensajero de Jesucristo. Esta Biblia dice un poquito cambiado, en las otras dice apóstol de Jesucristo. Pero me gusta esta versión porque dice mensajero de Jesucristo. A Pablo no le interesaba si le decían apóstol, si le decían pastor, si le decían evangelista, como maestro, como quisieran decirle, sino que le interesaba llevar un mensaje maravilloso de aquel encuentro que había tenido con el Señor y hablarles que el único que cambia se llama Jesucristo. Ahora estaba Pablo y había encontrado a un joven que estaba empezando en el Evangelio, que Pablo lo discipulaba, pero no solamente lo discipulaba a través de la palabra de Dios, que es gran cosa, sino que lo disciplinaba y le enseñaba con una conducta, le enseñaba con las cosas no solamente que decía, sino que hacía. Y este muchacho se llamaba Timoteo. A estas alturas era un joven eh, sin ninguna experiencia, pero con deseos de saber de las cosas del Señor. Y luego Pablo pues se enfoca a este hombre llamado Timoteo cuando ya crece y hay una carta, pues dos cartas expresadas con consejos, con exhortación a Timoteo. Pero ahora dice, esta carta la dirigimos a los cristianos de Corinto. Hoy me estoy también yo dirigiendo a los cristianos, pero también a todo aquel que ya no encuentra paz, a todo aquel que está frustrado, a todo aquel que está esperando que llegue el día 31 de diciembre a la medianoche para decir, ahora puedo cambiar, ahora voy a empezar. Pero no es tan fácil para el hombre. El único que puede cambiar su corazón, el único que puede cambiar su vida, el único que puede cambiar su hogar, se llama Jesucristo. Pero tampoco yo quiero llevarlo a que su hogar, sus situaciones van a cambiar de un día para otro. Pero mientras ese cambio se empieza a operar, porque muchas veces para derribar una casa no lo podemos hacer en un minuto, no lo podemos hacer en una hora, nos lleva tiempo derribar. Lo que usted ha hecho, lo que yo hice con nuestro hogar, con nuestra vida, nos llevó tiempo, toda una vida, quizá toda nuestra juventud, quizá hombres que han entrado, que han dejado la juventud y ahora están llegando a una madurez y no han podido salir de ahí, pero damos gracias a Dios porque usted no está muerto, porque usted nos está escuchando y no importa la edad que usted tiene, porque para Jesucristo no hay nada imposible. Pablo entonces les hablaba a estos hermanos de Corinto y generalmente recordemos que Corinto estaba en Grecia y les hablaba también a los hermanos de Grecia y les dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo los bendigan poderosamente y les den paz. Mire qué salutación tan maravillosa, porque el único que puede darle paz se llama Jesucristo. ¿Sabe usted que Jesucristo es el Dios encarnado, es el Dios de paz? Que cuando Él se va y están sus discípulos desconsolados,
viendo la partida de su Señor, el Señor los reúne y les dice algo tan tremendo y les dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No les dejó oro, no les dejó plata, les dejó algo que hoy nosotros como seres humanos necesitamos en un medio de un mundo convulsionado, en un mundo en donde realmente no hemos querido nosotros reconocer que el único que puede darnos la paz se llama Jesucristo. Y entonces por eso ahora vemos nosotros aquí y dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo los bendigan poderosamente y les den paz. Tal vez algo que usted no tiene. Mire, hay cristianos violentos, hay cristianos de nombre, hay cristianos que no tienen paz. La riqueza que Dios nos da es la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que muchas veces la gente puede decirle: pero usted no tiene sentimientos, pero usted, ¿qué? ¿Su sangre qué? ¿Sangre de horchata? No, corre sangre por nuestras venas, pero Dios nos ha enseñado a tener esta paz que sobrepasa todo entendimiento. En una oportunidad conocí a un hombre, no voy a decir su nombre, me lo reservo, y este hombre ya era un hombre entregado a Cristo Jesús. Y este hombre una de esas noches se fue a alabar y a glorificar al Señor. Su casa estaba un poco retirada de donde él se congregaba, quizá unos 20 kilómetros. Y él se fue a, a alabar y a glorificar al Señor. Y cuando regresaba en la noche, ya en una hora después de las 10 de la noche, vio un tumulto de gente, vio los bomberos, vio la gente que estaba expectante y vio llamas. Y vio que era un incendio. La policía tenía acordonado y él se fue acercando también para ver a qué era lo que estaba pasando. Y cuando se dio cuenta, era su casa la que estaba en llamas. Su casa se estaba incendiando, no podían entrar ni los bomberos y se consumió todo. Y este hombre atrás de la multitud que no lo dejaba pasar y el cordón de policías tampoco, levantó sus manos al cielo y glorificó el nombre del Señor. Se había quedado sin nada material, pero todavía le quedaba Dios, el Dios que sobrepasa todo entendimiento, el Dios de consolación, el Dios que guarda, el Dios que tiene poder. Por eso Pablo aquí les hablaba y les decía que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, los bendigan poderosamente y les den paz. ¿Sabe por qué estamos en estas condiciones? No tenemos paz. A veces ni los llamados cristianos, pseudo cristianos, no tenemos paz. Pero este Dios del cual les está hablando y les den paz. Y entonces continúa hablando y dice: qué maravilloso es nuestro Dios. Él es Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de las consolaciones. ¿Qué es misericordia? Es el amor a lo que no tiene valor. Es el valor a lo miserable. Y esos éramos nosotros. Por eso entendemos y estamos sabidos que estamos en el Evangelio. Yo no me pude meter al Evangelio. A mí me metieron al Evangelio. Dios mostró su misericordia. Por eso Pablo podía hablar de la misericordia del Señor, porque él siendo blasfemo, él siendo perseguidor, él dando la aprobación para que mataran a los cristianos, se le presenta el Señor y en vez de matarlo le da vida y vida en abundancia y le abre sus oídos para que pueda oír aquella palabra bendita que cambió la vida por completo de este hombre llamado Saulo, y hasta el nombre le cambió el Señor
para decirle de hoy en adelante, tu nombre será Pablo. Pablo significa pequeño. No lo hizo grande, lo hizo pequeño. Por eso allá en el libro de Filipenses, este mismo hombre habla del Señor Jesucristo y dice, por quien lo he perdido todo. Perdió todo lo que se supone que era de valor para él, pero no importa, porque he tenido el privilegio de poder conocer a Cristo y poder seguirle y poder entender su palabra. Y ahora está hablando acá de el Padre de la misericordia y el Dios de todas las consolaciones. ¿Tienes alguna necesidad? Ahora más que nunca puedo decirte a ti que nuevamente el Señor me confirma que Él es nuestro consolador. He conocido al Señor en diferentes facetas. Lo he conocido como Salvador, lo he conocido como proveedor, lo he conocido como sanador, lo he conocido como el Padre de misericordia, cada una de las facetas estas. Y entonces Pablo dice, qué maravilloso es nuestro Dios. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de las misericordias y el Dios de todas las consolaciones. El hombre no nos puede consolar. El único que te puede consolar se llama Jesucristo, porque también Él es el Dios de toda consolación. Y entonces dice, qué tan maravillosas, qué tan maravillosamente se nos ofrecen en nuestras dificultades y pruebas. Y esto es una verdad. Muchas veces Dios va a permitir que tú te quedes solo. No va a llegar el pastor, no van a llegar los ancianos, no van a llegar los hermanos, pero Dios va a llegar y va a estar ahí juntamente contigo. Por eso es que hoy podemos hablar del Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, porque aunque nos quedemos solos, el que nos puede consolar se llama Jesucristo. Por eso a Josué le dijo él, no te dejaré ni te voy a desamparar, siempre voy a estar contigo. Porque el que cree en él, porque el que confiesa su nombre, porque el que guarda esa fidelidad, Dios le va a respaldar. Y entonces dice, qué tan maravillosamente se nos ofrecen en nuestras dificultades y pruebas. ¿Estás pasando por alguna dificultad? ¿Estás pasando por alguna prueba? Y porque nos consuela. ¿Por qué nos consuela? ¿Por qué te consuela Dios? ¿Por qué Dios ha permitido que muchas personas entren quizá a un hospital y tú entras y resulta que aquellas personas se mueren? Mas sin embargo tú no moriste. ¿Cuántas personas ahora han muerto de esta enfermedad, de este virus, de esta pandemia, de esta peste, de esta plaga, llamémosle como le llamemos? Han muerto cristianos, han muerto profesionales, han muerto ricos, han muerto pobres. Pero Dios nos ha otorgado la vida. ¿Para qué? ¿Y por qué? Para que nosotros testifiquemos, como dice acá, y porque nos consuela para que cuando nos encontremos a alguien en problemas, falto de consuelo, falto de esperanza, falto de aliento, podamos impartirle o compartirle la ayuda y el mismo consuelo que Dios nos prodigó a nosotros. Yo doy gracias a Dios porque he podido pasar por esta situación y hoy yo puedo comprender y entender a otros hombres y a otras mujeres por lo que están pasando. Si tú nunca has tenido hambre, si tú nunca te ha dolido el estómago, si tú siempre has dormido en una buena cama, si tú nunca has probado lo que es dormir realmente en el suelo, jamás vas a comprender al que duerme en el suelo. Jamás vas a comprender
al que verdaderamente tiene hambre. Dejamos pedazo de tortilla, porque aquí en Guatemala comemos pan, pero más comemos tortilla. Y a veces estamos tan llenos, dejamos parte de los alimentos. Pero hay gente que muchas veces no ha probado un bocado. Por eso, oiga, dice aquí, para que podamos impartirle la misma ayuda y el mismo consuelo que Dios nos prodigó. Dios no me ha sacado solamente de una situación. No tengo con qué pagarle al Señor. Y por eso es que en este momento, en este día, yo te hablo de ese Dios grande y maravilloso. A veces nos decepcionan los hombres. Y sabe que dice, me voy a ir de este lugar y voy a ir a buscar. Allá vas a encontrar a otros igual o peor que nosotros. Porque nosotros tenemos el consuelo, tenemos a un Dios que nos consuela, a un Dios que en el Antiguo Testamento se le manifestó a aquellos profetas que no tenían dinero, que por hablar la palabra del Señor eran perseguidos. Y el Señor se les presentaba, ¿y qué era lo que les llevaba? Una palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No te dejaré y no te voy a desamparar. Dios dándoles la palabra. Y entonces ahora, ¿por qué pasamos por estas situaciones? No es casualidad. No soy el gran cristiano. No somos los plus ultra. ¿Sabe para qué? Para decirle a aquel que está con fiebre, aquel que cree que no va a salir de esta, para decirle que Dios no te dejará ni te desamparará y te sacará de esto. ¿Y por qué puedo decir con tanta convicción esto? Porque Dios me guardó y Dios me libertó y me ha dado la victoria y me ha dado el consuelo para que nosotros podamos dar esta palabra de consuelo que Dios nos dio, que Dios nos prodigó. ¿Por qué le puedo decir a usted, querido hermano, que tal vez todavía se emborracha, que Dios es poderoso para quitarle esa adicción? ¿Por qué puedo decirle al fumador? ¿Por qué puedo decirle al drogadicto? ¿Por qué puedo decirle a la prostituta que Dios puede sacarle de ahí? ¿Por qué? Porque de ahí nos ha sacado a nosotros. No nos lo contaron, sino que lo vivimos. Son las experiencias que nosotros tenemos, son nuestros hechos. Ahora el libro de los hechos somos nosotros. Si hay alguien que consuela, si hay alguien que sostiene, Él es Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pueden estar seguros que mientras más sufrimos por Cristo, mayor es el consuelo, mayor es el aliento que a nosotros nos da. Por eso Dios muchas veces permite que perdamos cosas, que perdamos cosas que le damos un valor, porque el Señor tiene cosas mayores para nosotros. Estamos en grandes dificultades por tratar de llevarles el consuelo y la salvación de Dios. Pero en medio de nuestras tribulaciones, oiga, en medio de nuestras tribulaciones, Dios nos ha consolado. La gente se sorprende. ¿Qué tiene ese? ¿Por qué alaba al Señor? Porque Dios nos ha consolado en medio de las tribulaciones. Y nos ha consolado, dice Pablo, para bien de ustedes, para que podamos, basados en la experiencia, enseñarles con ternura con que Dios puede consolarlos cuando tengan que pasar por los mismos sufrimientos. A su debido tiempo les dará la fortaleza para resistir. Por eso es que los cristianos vamos a ser probados, vamos a ser examinados. Pero Dios, que es el Dios de consuelo, te dará esa fortaleza para que puedas resistir, para que con ese consuelo con que tú y yo hemos sido consolados, consolemos a otros que vienen ahí atrás.
¿Cuánto cristiano está desesperado? ¿Cuánto cristiano piensa que no hay salida? Pero Dios está hablando aquí de una manera tan maravillosa para ti, para mí. Hoy, no esperemos el 2021, no, esas son fábulas, esas son excentricidades, porque el Señor no va el 31, a partir de las 12 cambia, no, el Señor cambia tu vida hoy, por la necesidad que tiene. Y dice, creo que deben conocer, amados hermanos, las tribulaciones que pasamos en Asia. No está hablando de grandezas. Pablo está hablando de angustia, está hablando de tribulación. ¿Sabe usted, querido hermano, que nosotros, los que predicamos la palabra del Señor y que hoy usted me está viendo ahí y quizá me mira estoico, lloramos? En la intimidad lloramos. Cuando hay problemas muchas veces flaqueamos. Pero seguimos después de 32 años en el Evangelio, seguimos adelante y no le voy a decir que no hemos tenido ganas de regresarnos y ganas de tirar todo esto por un lado, pero hay alguien que nos ha sostenido y ese que nos ha sostenido se llama Jesucristo a través del Espíritu Santo y seguimos adelante, consolando y diciéndole a hombres como usted, a mujeres como las que me están viendo y me están escuchando, sigamos adelante. No pongas tu confianza en el hombre, pon tu confianza en el Señor. Y entonces dice, creo que deben conocer, amados hermanos, las tribulaciones que pasamos en Asia. Nos vimos tan aplastados, abrumados, que temimos no salir de ahí con vida. Si alguien le puede decir esto, soy yo. Estoy fresquecito porque creí en un momento que me iba a morir. ¿Y dónde está tu fe? ¿Y dónde está mi fe? Pablo perdió la esperanza de salir con vida y le pareció que estaba sentenciado a muerte. También yo lo viví y vimos lo inútil que éramos para escapar. Pero eso fue lo bueno, porque entonces lo dejamos todo en las manos del único que podía salvarnos, Dios, que puede resucitar a los muertos. Y no fue la medicina. Si la misma medicina se la han tomado otros, con más recursos y se han muerto. Y nosotros ahora estamos aquí predicándole a este Dios vivo. Quizá habíamos perdido nosotros la esperanza. Como dice el apóstol Pablo, la esperanza de salvarnos. Pero Dios, lo dejamos todo en manos del Señor. Cuando ya no hay fuerzas, dejémoslo en manos del Señor, porque es el único que podía salvarnos, dice Pablo. Dios que puede resucitar a los muertos, Él nos ayudó y nos salvó de una muerte terrible, de la misma manera que nos volverá a librar cuando sea necesario. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor en esta oportunidad. Tenemos una alegría, pero no por las fiestas navideñas, sino tenemos esta alegría porque Cristo vive y su poder y su brazo fuerte no se ha cortado, sino está extendido. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Espero tener una comunicación con usted a través de este mismo medio. Comuníquese con nosotros, será de grande bendición a los hermanos que ya conocemos y todo aquel que también quiera participar, pues será bienvenido. En el nombre de Cristo Jesús, le bendecimos. Amén y amén.